Hoy no estamos aquí únicamente para juzgar un crimen, estamos aquí para intentar comprender algo más complejo, la construcción de una mente que convirtió el asesinato en método. Luis Gregorio Ramírez Maestre, conocido como el monstruo de la soga, no solo confesó múltiples homicidios, describió con precisión técnica cómo los ejecutaba. Primeramente iba, miraba el sitio, miraba los sitios donde no hubiera ley, donde no hubiera ninguna clase de ley, ni ejército, ni policía. Lo que aquí analizaremos no es solo lo que hizo, sino cómo llegó a pensar que podía hacerlo. Este tribunal no solamente busca comprender responsabilidad penal, busca comprender la estructura psicológica del comportamiento criminal. Por ello solicita a la Fiscalía que no se limite a describir solo hechos, sino que establezca su relación con la psicología criminal y al perito que traduzca esa conducta en categorías científicas. Gracias, su señoría. Nos encontramos frente a un sujeto que no actúa desde la impulsividad, sino desde la organización. El propio acusado afirma. Primeramente iba, miraba el sitio, miraba los sitios donde no hubiera ley, donde no hubiera ninguna clase de ley, ni ejército, ni policía. Esto evidencia planeación, pero además... A veces hasta lo seguía a la casa. Y decía, bueno, este es. Esto evidencia selección de la víctima. No estamos ante un acto que es aislado, sino que estamos frente a un patrón conductual sistemático. Fiscal, lo que usted plantea sugiere intencionalidad estructurada, pero requiero precisión. ¿Estamos hablando de un sujeto que aprende a delinquir o de uno que desarrolla una lógica propia? Bueno, su señoría, la respuesta es ambas cosas. Desde la psicología criminal, esto también se puede explicar desde la de asociación diferencial de Erwin Schoenberg, el cual nos planteaba que la conducta criminal se aprende mediante interacción con otros. Esto se evidencia cuando el sujeto, por ejemplo, afirmaba... Más que todo ese nudo lo aprendí con un señor que hoy en día ya está muerto, creo, porque... Lo más relevante no es que aprendió el nudo, sino qué hizo con ese conocimiento, y lo que hizo lo transformó en un mecanismo de muerte. Aquí ocurre algo crucial, el conocimiento técnico no es criminal en sí mismo, pero en este caso se convierte en una herramienta letal. El sujeto no solo aprendió, reinterpretó el aprendizaje dentro de su propia lógica. Exactamente, y esa lógica está basada en una distorsión. El acusado afirma, Estaban robando a las universitarias, estaban robando a las muchachas de colegio, a los computadores portátiles. luego reconoce, Habían unos, no todos, como le dije en comienzo, no todos eran lo mismo. esto es una contradicción clara. Entonces, perito, ¿estamos frente a una justificación consciente o a una creencia real del sujeto? Bueno, su señoría, estamos frente a un fenómeno que en psicología criminal se denomina desenganche moral según Ventura. El sujeto necesita justificar su conducta para poder sostenerla. Por eso se construye una narrativa, la cual, por ejemplo, el sujeto decía, ellos eran ladrones, yo estaba limpiando la sociedad. Sin embargo, su propio discurso, esto se contradice, ya que estamos hablando de que no era que él crea completamente su justificación, sino que éste la necesita. Y ahí está, pues, la diferencia. Esto cambia completamente la interpretación del caso. No estamos frente a un justiciero, sino frente a alguien que construye una identidad funcional para poder matar. Ahora pasemos a lo más perturbador, el método. El acusado describe... El mismo nudo va a apretar los pies, las manos y el cuello. Al momento que se cansa, esto va a estirar. Lo va a jalar. Esto no es una violencia descontrolada, esto es ingeniería de sometimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de ingeniería de sometimiento, nos referimos a que el agresor tiene de manera estructurada y planifica cada acción que va a cometer a esa víctima. El objetivo de dominar totalmente es el engaño inicial hasta el control del proceso de la muerte. Bueno, su señoría, aquí encontramos un elemento clave en psicología criminal que se denomina conducta organizada. Quiere decir que el sujeto planifica, ejecuta y optimiza. De hecho, afirma, por ejemplo, que al principio se demoraba entre 8 minutos y después se comenzó a demorar solo 1 minuto. Esto evidencia aprendizaje por repetición, pero también algo muchísimo más grave, automatización de la conducta homicida. Esto coincide con lo planteado por Ronald Holmes y Stephen Holmes, el cual nos describe que el asesino serial organiza como aquel que planifica, controla y ejecuta sus crímenes de manera sistemática. Entonces no estamos ante un sujeto que mata, sino ante uno que mejora su técnica con el tiempo. Esto implica no solo intención, sino perfeccionamiento. Y aquí surge la pregunta central de este caso. ¿En qué momento una conducta deja de ser un acto y se convierte en un sistema? Porque en este caso, matar no era una reacción, era un procedimiento. Si en la primera parte analizamos la estructura del crimen, ahora entramos en algo más inquietante, la mente que lo sostiene. Porque lo verdaderamente perturbador no es solo cómo mataba, sino cómo pensaba mientras lo hacía. El propio sujeto lo dice sin titubeo. No, ya está acá y ya no hay más solución, ya no. No hay duda, no hay conflicto, no hay ambivalencia, solo decisión. Su señoría, esto nos lleva a un punto crítico, la repetición del acto.
Y aquí es fundamental comprender que no estamos ante una conducta aislada, sino ante un proceso psicológico progresivo. Esto puede explicarse desde la teoría de la personalidad de Hans Eyskens, quien plantea que los sujetos con altos niveles de psicoticismo presentan baja empatía, escasa sensibilidad emocional y una marcada tendencia hacia la conducta antisocial. Abro comillas, ya había pasado por varias personas, ya para mí era lo mismo, cierro comillas. Y aún más grave, Yo lo cogí como un hábito, digámoslo así. esto no puede interpretarse como algo menor porque estamos frente a un proceso de habituación a la violencia, donde el acto de matar deja de generar un impacto emocional y se incorpora como una conducta normalizada dentro de su funcionamiento psicológico. Fiscal, necesito que sea rigurosa. Cuando usted habla de hábito, ¿se refiere a una conducta automática o a una elección reiterada? ¿Estamos ante un sujeto que pierde el control o ante uno que lo reafirma con cada acto? Bueno, señoría, me permito hablar y es una combinación de ambas. Decimos que es un elemento predominante en este caso y es el control progresivamente automatizado sistemático. Desde la psicología, esto puede entenderse mediante dos procesos fundamentales, los cuales son desensibilización emocional y automatización conductual. Ahora, en primer lugar, la desensibilización implica que a medida que el sujeto repite el acto violento, vamos a ver que disminuye la respuesta emocional, se reduce la culpa y se debilita la empatía. Y esto no es una interferencia, es algo que el propio sujeto verbaliza. Lo vamos a ver. Y ya para mí era lo mismo. Sí, ya yo no le prestaba mucha atención a eso. Cuando quitaba esa vida, la automatización conductual, vemos que el sujeto ya no necesita cuestionar esa conducta, sino que no evalúa moralmente, no duda y ejecuta. Lo que veíamos al principio ya no lo vamos a ver. El acto deja de ser una decisión reflexiva y se convierte en un procedimiento interiorizado. En este punto la violencia deja de ser una elección consciente y se transforma en una estructura de funcionamiento. No es impulso, no es reacción, es repetición organizada. Una rutina construida, ajustada y perfeccionada con el tiempo. Ahora sí, señoría, hay un elemento aún más inquietante en este caso, la ausencia de emoción. El acusado lo expresa con claridad. Digamos que no es placer, pero de que... ¿Era qué? Como... Esta afirmación es profundamente reveladora porque rompe dos extremos. No estamos frente a un sujeto que experimenta placer evidente al matar, pero tampoco frente a alguien que presenta culpa, angustia o un conflicto interno. Lo que encontramos es un punto intermedio mucho más peligroso, la indiferencia. Perito, ¿cómo se interpreta esa ausencia de emoción? ¿Estamos ante una simple indiferencia o frente a una estructura más profunda como la psicopatía? Bueno, señoría, lo que encontramos es un perfil altamente compatible con rasgos psicopáticos, aunque con características particulares. Esto, desde el modelo clínico de Robert Hare, reconocido por su estudio de la psicopatía, nos decía que identificamos varios elementos clave, como lo son el afecto plano, la falta de empatía y también la insensibilidad frente al sufrimiento ajeno. Vamos a ver que eso se evidencia claramente cuando el sujeto afirmado ya no me importaba. Es clave lo que está diciendo el sujeto aquí. Sin embargo, hay un matiz fundamental que diferencia este caso de otros asesinos seriales. Lo que es, el sujeto no describe el placer directo, no hay goce explícito. Lo que encontramos aquí es algo muy distinto, que es la instrumentalidad emocional. ¿A qué se refiere con esto? La emoción no guía la conducta. Lo que quiere decir que la conducta es funcional, es adaptativa para él, mata no porque sienta que quiere matar, sino porque él puede matar. Y eso es algo bien diferenciado. Esto rompe uno de los mitos más extendidos en torno a los asesinos seriales. No todos matan por placer. Algunos matan porque aprendieron a hacerlo, porque desarrollaron un método y porque eliminaron cualquier barrera interna que lo impidiera. Y esto se confirma en el nivel de control que ejercita sobre cada situación. El acusado lo dice sin ambigüedad. Yo no me quedaba mirando los que murieran ahí, no me quedaba mirándolos. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿yo para qué me voy a quedar acá? Si tengo tanto tiempo para estar en tal lado, a tal hora. Me echo de aquí a allá tanto tiempo, me voy. Me iba. Y ahí ya yo sabía que esa persona... Esto implica algo fundamental, que es la certeza absoluta. No necesitaba comprobar el resultado, no necesitaba supervisar que la víctima iba a morir en el instante. Confiaba plenamente en su método. Exactamente, su señoría. Aquí aparece un concepto central en la psicología criminal, el cual es la firma criminal. Esto se relaciona directamente con lo que plantea por Roland Holmes y Stephen Holmes, de nuevo, quienes explican cómo los asesinos seriales desarrollan patrones conductuales repetitivos en los cuales no solo cumplen una función práctica, sino que también psicológica. Y eso quiere decir que en este caso el método no era solo un medio para matar, sino una extensión de su identidad. El uso del lazo, los 3 nudos, el efecto de presión progresiva, nos está hablando de que esto no era casual, esto era sistemático, repetitivo y distintivo. Quiere decir que el propio sujeto también lo confirmaba y era, sí, esa era la forma con todos. Entonces aquí analizamos lo que es el método realmente del asesino.
Entonces, lo que este tribunal observa no es simplemente un método de ejecución, es una estructura simbólica, un sistema de acción que define al sujeto. El crimen no es solo un acto aislado, es una forma de funcionamiento. Y desde la psicología criminal, esto resulta profundamente inquietante, porque cuando el acto violento se integra a la identidad, deja de ser circunstancial y se convierte en constitutivo del sujeto. Y dentro de ese método hay un elemento aún más perturbador, el control absoluto. El propio sujeto lo describe con precisión casi mecánica. La persona misma se apretaba al moverse. No es un detalle menor, esto implica algo profundamente inquietante. La víctima participaba involuntariamente en su propia muerte. El intento de sobrevivir aceleraba el final. Desde una perspectiva psicológica, eso transforma completamente la naturaleza del acto. No es solo homicidio, es un sistema donde la resistencia de la víctima incorporada como parte del mecanismo letal. Su señoría, eso es extremadamente relevante desde la psicología criminal. Estamos hablando de que introduce un componente, el cual es dominación psicológica total. El sujeto no solo controla físicamente a la víctima, sino que también controla sus posibilidades de acción. Vemos de que su margen de respuesta y, en última instancia, también controla prácticamente su destino. Y también vemos de que esto puede analizarse a la luz de lo planteado por Robert Hare, el cual describe que en perfiles psicopáticos existe una tendencia marcada hacia la cosificación del otro, es decir, la víctima deja de ser percibida como sujeto y se convierte en un objeto funcional dentro de la conducta del agresor. Eso es exactamente lo que ocurre aquí, en este caso, y es un mecanismo que la víctima no es alguien, sino un mecanismo dentro del proceso. Desde una perspectiva criminológica, esto se refleja en una necesidad de poder estructurado, un control absoluto sobre la situación y ausencia total de reciprocidad emocional. No es rabia, no es impulso, es control calculado. Y es precisamente aquí donde se desmorona la supuesta justificación del acusado. Porque él afirma, abro comillas, yo pensaba que eran ladrones, cierro comillas, pero en otro momento reconoce, abro comillas, fuera quien fuera, era lo mismo para mí, cierro comillas. Esto no es una contradicción menor, sino que es una ruptura total del argumento moral que intenta construir. Y es aquí importante traer a colación el concepto de desenganche moral planteado por Albert Ventura. El sujeto necesita construir una narrativa que le permita justificar su conducta, pero su propio discurso la desmiente. Entonces la pregunta es clara, ¿dónde está la supuesta selección moral? No existe. Lo que existe es una realización posterior. Estoy de acuerdo parcialmente con la Fiscalía, pero creo que hay que hacer una precisión técnica, y es que no estamos ante una conducta completamente arbitraria como lo muestran, sino que estamos ante una selección basada en criterios subjetivos distorsionados. ¿Eso qué quiere decir? Se puede entender desde la teoría cognitiva de la conducta criminal. Estamos frente que el sujeto construye estas categorías internas que no corresponden con la realidad, pero que guían su acción. Por ejemplo, vamos a ver que él mismo afirma diciendo el que más sonara la moto, el que más se mostrara. Eso nos indica tres elementos fundamentales, los cuales son selección basada en la percepción individual, construcción de un objetivo dentro de su lógica interna y la distorsión cognitiva de la interpretación del entorno. Esto no quiere decir que elija al azar, esto lo que quiere decir es que elige dentro de un sistema, pero ese sistema está distorsionado a nivel cognitivo. Entonces, lo que este tribunal está observando no es un ejercicio de justicia, pero tampoco es un acto caótico. Es algo mucho más complejo, una lógica interna, distorsionada sí, pero coherente dentro de la estructura mental del sujeto. Y eso plantea un problema aún mayor, porque lo que para nosotros es irracional, para él tenía sentido. Y ahí radica el verdadero peligro de este caso, porque cuando el crimen deja de ser un acto impulsivo y se convierte en una estructura lógica interna, se transforma en algo mucho más difícil de identificar, más difícil de participar y sobre todo mucho más difícil de detener. No estamos frente a alguien que perdió el control, estamos frente a alguien que lo construyó. Y ahora llegamos a un punto esencial en psicología criminal, el arrepentimiento. El sujeto afirma: De este lugar yo les pido perdón de todo corazón, perdón por todos los daños causados, los errores cometidos. Desde este lugar, pues ojalá algún día tenga la oportunidad de poder... Pero en el mismo relato sostiene, ya no me importaba, era lo mismo. Aquí emerge una contradicción estructural. Desde la teoría de la psicopatía de Robert Hare, esto puede entenderse como arrepentimiento superficial, es decir, expresión verbal de culpa sin correlato emocional real. El uso del lenguaje como estrategia social, no como vivencia interna. Pero además, esto puede analizarse desde Harvey Cleckley, quien describe la máscara de cordura. El sujeto aparenta normalidad emocional, pero internamente existe un vacío afectivo. Perito, ¿estamos entonces frente a un sujeto que miente cuando pide perdón? ¿O frente a uno que no puede sentirlo realmente? Porque esa diferencia no es menor, define la estructura de su responsabilidad psicológica. Su señoría, no se trata simplemente de una mentira. Desde la psicología criminal esto se puede
decir o explicar, particularmente en Hare y Cleckie, esto se denomina déficit afectivo estructural. El sujeto puede comprender cognitivamente el daño, nombrar el sufrimiento, repetir fórmulas de arrepentimiento, pero no experimentarlo emocionalmente. Por eso hablábamos de rasgos psicopáticos que nombrábamos el afecto plano, todos los que nombramos anteriormente, y se evidencia también en el discurso. Ya había pasado por varias personas, ya para mí era lo mismo, explicaba el sujeto. Aquí no hay culpa, hay neutralización emocional. Además, desde Bandura esto se vincula a la desconexión entre cognición y emoción moral. Esto nos va a decir entonces que el sujeto sabe lo que hace, pero no lo siente como incorrecto en términos afectivos. Entonces, su señoría, esto refuerza un punto claro. El acusado sí tenía conciencia de sus actos. Él mismo lo expresa. Abro comillas. Ya está acá, ya tengo que quitar. Cierro comillas. Esto implica reconocimiento del acto, anticipación del resultado, decisión consciente. Por lo tanto, no estamos ante una incapacidad, sino ante una voluntad sostenida sin freno moral. Esto se puede complementar con la teoría del control social de Travis Hirschi. Hirschi planteaba de que la conducta delictiva surge cuando fallan vínculos sociales, los cuales son como el apego, el compromiso, la participación y las creencias. En este caso, vemos de que no hay apego significativo y que vaya a inhibir la conducta, tampoco hay creencias morales internalizadas que funcionen como ese límite. Y, por ejemplo, esto se refleja cuando el sujeto afirma que Iba, ya yo sabía que esa persona de ahí no se iba a salir. No iba a salir porque no tenía forma de que iban a llegar a salvarlo porque nadie sabía que estaba allá. aquí no hay referencia a normas sociales, solo a eficacia del método. Si integramos todo lo anterior, encontramos una estructura compleja. Aprendizaje y desenganche moral por Bandura, psicoticismo por Einstein, déficit afectivo por Hare y Cleckie, fallo en control social por Hirschi, rigidez cognitiva por neurocriminología, y todo esto converge en un punto. El crimen no fue un accidente, fue una construcción psicológica sostenida en el tiempo. Este tribunal ha escuchado hechos, pero más importante aún, ha comprendido estructuras. No estamos frente a un acto aislado, sino frente a una emoción desbordada. Estamos frente a un sujeto que aprendió, justificó, repitió, perfeccionó y finalmente normalizó la muerte. Desde la psicología criminal, este caso evidencia que el peligro no siempre está en la locura, sino en la lógica distorsionada. Porque cuando un individuo logra desconectarse moralmente, eliminar la empatía, convertir la violencia en hábito y sostener una estructura cognitiva rígida, el crimen deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza. Y eso precisamente es lo que hace a este caso profundamente perturbador. Porque no estamos juzgando solamente a un hombre, estamos enfrentando a una mente que logró convertir el asesinato en un método. Y tal vez la pregunta más inquietante no es por qué lo hizo, sino cómo alguien puede aprender a matar. Su señoría, esto no puede interpretarse como arrepentimiento genuino. Desde la psicología criminal, particularmente en la línea de Robert Hare y Herbert Cleckie, este tipo de discurso corresponde a lo que se denomina expresión verbal sin correlato afectivo. ¿Qué quiere decir? Es un lenguaje que simula emoción, pero que no la contiene. Porque durante la ejecución, como el propio sujeto lo afirma, abro comillas, ya no me importaba, cierro comillas, abro comillas nuevamente, era lo mismo. No hubo empatía, no hubo duda, no hubo detención. Y esto, su señoría, no es solo una ausencia de emoción, es una evidencia de una desconexión moral estructural. Estoy de acuerdo y voy a precisarlo conceptualmente. Lo que observamos es el arrepentimiento cognitivo, más no emocional. Entonces, esto se explica desde varios marcos teóricos, los cuales son Robert Hare, el cual nos hablaba sobre rasgos psicopáticos y el afecto plano y la falta de empatía. Nos decía Bandura que es el desenganche moral y la justificación sin culpa. Y Einstein, psicoticismo, el cual es la baja sensibilidad al castigo. El sujeto entiende que lo que hizo está mal, pero no lo experimenta como tal. Y eso se evidencia en su propio discurso, cuando él decía que ya había pasado por varias personas, ya que para él era lo mismo y que él lo había cogido como un hábito. Aquí hay 3 indicadores clínicos fundamentales, los cuales son la desensibilización emocional, la automatización de la conducta y la eliminación progresiva del conflicto interno. Entonces, hay un elemento mucho más clave que no puede ignorarse y es: nunca dejó escapar a nadie, nunca interrumpió el acto, nunca mostró ambivalencia real. Esto desde la neurocriminología se vincula con la rigidez cognitiva más el déficit en el control inhibitorio. No hay freno realmente interno, no hay punto tampoco de quiebre. Entonces, perito, usted está diciendo que este sujeto no puede cambiar, porque si no puede, estamos frente a algo que tiene un poco más de responsabilidad penal. Estoy diciendo que su estructura psicológica dificulta profundamente el cambio, y esto no es una opinión, es, vamos a decirlo, consistente con múltiples enfoques. Estamos hablando de Hirschi, el cual nos hablaba del control social,
que es la ausencia de vínculos inhibidores, bandura, consolidación del desenganche moral y desde la neurocriminología, las alteraciones en funciones ejecutivas. Hablamos entonces de cognición, cómo piensa, la emoción, que siente o no se siente, y el control ejecutivo es cómo regula su acción. Entonces aquí no hablamos solo de conducta, hablamos de todo este marco. Pero sabía lo que hacía, porque él planeaba, elegía, decidía, incluso él mismo lo afirma, abro comillas. Yo miraba el sitio, cierro comillas, abro comillas nuevamente. Yo lo seguía, cierro comillas, abro comillas. Ya yo decía, cierro comillas. Esto no es una incapacidad, esto es intencionalidad plena. Sí, y precisamente por eso es algo muchísimo más complejo, porque no es ignorancia, no es impulsividad pura, sino que es algo mucho más inquietante y es la conciencia sin empatía. Esa combinación, su señoría, es una de las más peligrosas desde la psicología criminal. Y aquí el caso alcanza su punto más crítico, porque se rompe uno de los mayores mitos sobre el crimen, que el criminal actúa desde el caos. Aquí no hay caos, hay estructura, hay método, hay repetición. Desde Michael Foucault podríamos decir que el poder no solo se ejerce sobre otros, sino que aquí se convierte en una tecnología del cuerpo. El sujeto no solo mata, administra el proceso de morir. Desde la psicología contemporánea no estamos frente a un monstruo racional, sino frente a una mente que eliminó progresivamente todos sus límites internos. Antes de continuar, este tribunal considera necesario integrar los hallazgos derivados de la evaluación pericial. Las pruebas neuropsicológicas aplicadas evidencian alteraciones en las funciones ejecutivas, particularmente en el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y la toma de decisiones, lo que se traduce en una marcada rigidez conductual. Se observa que, una vez iniciada la acción, el sujeto no logra detenerla ni modificarla, manteniendo una ejecución persistente, incluso ante estímulos emocionales como la súplica de las víctimas. No obstante, conserva intactas sus capacidades de planificación, organización y ejecución, lo que explica la sistematicidad del delito. En este sentido, su conducta no responde a descontrol, sino a una estructura. Su firma eran los nudos y su arma letal, los nudos. Asimismo, se identifican distorsiones cognitivas que le permiten justificar sus actos, atribuyendo a las víctimas características que no corresponden con la realidad, lo cual evidencia un proceso de racionalización del delito. Finalmente, los resultados permiten inferir una asociación entre la conducta violenta y mecanismos de recompensa, lo que refuerza su repetición y reduce la probabilidad de cambio conductual. En consecuencia, este tribunal le reconoce que no solo se trata de una serie de actos, sino de una estructura psicológica que los somete. Hacer una actividad. Le voy a entregar esta hoja de papel, déjela de manera horizontal. Eso. Este marcador, quiero que sobre la hoja usted le dibuje esta figura. ¿Sí? En promedio la gente tarda unos 4 minutos en dibujar. Yo soy malo dibujando. No importa, hágamela como me la entienda y no hay problema. ¿Qué es eso? El color de la palabra. El color en el cual está hecha la palabra. Por eso, azul, Ajá. verde. 3, 2, 7, 9. 9, 7, 3, 2. Al final la pregunta no es por qué lo hizo, porque la respuesta está en su propia voz. Ya no me importaba, era lo mismo. La verdadera pregunta es otra. ¿Cómo alguien puede aprender a matar, repetirlo, perfeccionarlo y finalmente dejar de sentir absolutamente nada al hacerlo? Porque ahí no termina el crimen, ahí empieza el verdadero problema. Otra vez, no pasa nada. En su propia muerte. Su señoría, no, espera. ¿Cómo se pronuncia ese nombre? Herbert ¿qué? Robert Herbert. Robert Herbert. Herbert Cleckley. Ahí se bueno. De la víctima incorporaba... ¡Ay, no! No, tócate otra. Esa expresión verbal de culpa sin correlato emocional real. El uso del lenguaje como estrategia. Boba. Y la pregunta... ¡No!